Esto es Sechihuata y estoy en un sitio del que les acabo de hablar hace poco. Este es el lugar en Icó conocido como el Riquel, que está allí al fondo, justo al pie de la ladera esta, que se ve a la derecha, ¿de acuerdo? Y esta zona que se ve aquí es lo que se conoce, o donde estoy ahora mismo, básicamente es el Monís, conocido como el Monís. Estoy aquí porque me chocó mucho. Lo que les conté del Riquel toca en mi propio pueblo, hay mucho ya que contar. Y les quiero explicar desde aquí un poco en qué consiste, pues, ¿cómo decirlo? O sea, les aviso que es un poquito un palo. Pero yo vengo de vuelta y media de ver cosas acerca de la historia nuestra, de cómo los curas tergiversaron todo. Y voy a explicarles un poquito así rápido cómo lo hicieron. Y o sea, de que la gente que está estudiando lo que está empapada de la historia guanche, que está defendiendo todo lo que se conoce de la historia guanche, todo lo que se cuenta, historias de princesas, de príncipes y todo eso, pues que es un palo, se van a ver un poquito un palo. Ya yo he ido anticipando, los que me conocen y los que me han oído hablar por ahí, comentar en Facebook o lo que sea, ya han visto que por lo menos he intentado ponerles un poco en situación. Pero hoy vamos a ver ya cómo es el montaje que hicieron con nuestra historia esos curas que se dedicaron pues a eso, a ocultarlo todo, a emborronarlo todo, y nos han mentido y se han comportado como lo se han comportado, y se puede decir que simplemente son la gente más miserable que ha pisado aquí en los últimos 500 años, y con tanta mentira como hemos tenido que soportar durante todos estos años, sobre todo tanto miedo, tanto horror. No es cuestión de... Hay que desquitarse un poco de la tontería con la que nos han tenido arrastrados estos últimos 5 siglos o un poquito más. De acuerdo, aquí se ha mentido mucho y vamos a ver un poquito rápido, así sencillo, cómo se ha hecho. ¿Bajamos al Monís o nos quedamos aquí? Yo creo que podemos bajar ahí abajo un poquito, ¿no? Esta es la playa del Monís, este es el edificio del Monís, que lo llama. Y esto es el Monís. Bueno, como el Monís estaba lloviendo, me vine para arriba. Y aquí no llueve, por decirlo así. Estoy un poquito cansado, pero da igual. El Monís queda ahí detrás, este es el edificio Lourdes, el que se ve aquí debajo, ¿vale? Y este es el sendero que, bueno, un sendero que usamos todos en Icó para ir a la playa alguna vez, de cuando éramos pequeños sobre todo. En los veranos a diario, los que éramos de la parte alta. Y abajo se ve la playa de San Marcos, o lo que es la bahía de la playa de San Marcos, ¿de acuerdo? Pues nada, el Monís queda ahí detrás, y como les estaba diciendo, el mejunje que montaron los curas aquí en Canarias, compinchados con los españoles, con los caciques, y el montón de cuentos ese que se ha estado estudiando todo el mundo toda la vida, pues se ha compuesto a base de tergiversar todo lo que los guanches mismos contaban, ¿de acuerdo? Cuando los guanches vivían aquí, llegaron los españoles, los esclavizaron, y ellos, en su desesperación, viendo lo que ocurría, pues rememoraban todo, como cualquier esclavo. Tú cuando estás desesperado en un sitio y no te queda nada, de nada, lo único que te queda es la palabra, lo único que te queda es la memoria. Y se esforzaron una barbaridad, pues por preservar su memoria, honrar a su gente, a los que se fueron, a los que se llevaron, a los que sometieron, a los que torturaron, pues a los que explotaron, ¿no? No hace tanto de esto, yo no estoy hablando bobadas ni como muchos van a decir que los guanches, que no sé qué, porque estoy cansado de oír cada vez que hablo de los guanches que te salen, que no hay que dejarse engañar. La gente que más se queja o que más se mete contigo cuando hablas de los guanches es la gente que tiene interés en que todo se quede como está. O sea, son los clientes de los esclavistas, porque todo lo que hay aquí es esclavitud y clientelismo, es lo que ha habido hace 500 años para acá, y no ha cambiado nada, y saben cómo funciona los que viven bien a costa de todo esto, ¿no? A costa de nosotros.
Y, y en ese mejunje de historias que montaron los curas, utilizaron, como les decía, los términos que los propios guanches habían usado para darle nombre a los sitios. O sea, yo creo que ahí hubo una especie de, ¿cómo se dice? De hacerse la cama el uno al otro, ¿no? O sea, los curas llegaron y dijeron, porque los guanches decían, este sitio se llama así, por decirlo así, ¿no? Como les estaba diciendo. Por ejemplo, el Moní se llama el Moní, que es guanche. El Riquel se llama el Riquel también, que es guanche. ¿Por qué? Porque aquí pasó esto, porque allí pasó lo otro. Y entonces ellos querían preservar esos nombres porque no tenían nada. O sea, los guanches no les dejaron nada. Los curas y los españoles se quedaron con todo. Cualquier cosa que tuviesen de vestigio cultural o de recuerdo o de memoria de sus antepasados se lo llevaron, lo expoliaron todo, lo destruyeron todo. Y obligaron a los guanches a convertirse a la religión cristiana y hablar español y decir soy español, como decimos ahora, y ya está, nada más. Entonces a los guanches, el que quiere que las cosas se cuenten, lo cuenta y coge y dice, vamos a dejarlo marcado aquí para que lo único que tengo ya es escribir en la piedra, ¿no? O darle nombre a tal cosa, o llamar a esto así y tal. Y entonces, como les decía, se hicieron la cama unos a otros porque aquí había muchísima gente, esa es otra, aquí no habían 4 pelagatos como dicen muchos, aquí habían miles de guanches en Tenerife, ya hablaremos de eso. Y meterse con ellos pues no era cuestión tampoco, había que tenerlos tranquilos. Entonces si los guanches decían que el sitio tal se llamaba tal, pues los curas lo llamaban tal y se acabó, pero ustedes a trabajar para nosotros como esclavos. Y los guanches pues le llamaban tal y los curas le llamaban igual y se acabó. ¿Qué pasa? Que los curas lo que hacían era coger los símbolos guanches, toda la terminología guanche, toda la simbología guanche y las expresiones guanches, pasarlas al español. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos una expresión rara que se parece a Riquel, o que se pronuncia parecido a Riquel, o que se escribe parecido a Riquel, y no hay manera de pronunciarlo en guanche. O sea, eso en español no suena de ninguna manera. Entonces, ¿qué hacían los curas y los españoles, o quien estuviera haciendo todo eso? Pues lo pasaban al español en una expresión pues similar. Ellos se llevaban el grabado original, se llevaban la palabra original en guanche, la expresión original en guanche, lo guardaban en un cajón, se lo llevaban al Vaticano, recuperaban, aglutinaban culturas, vestigios culturales, historia, pasado, toda la historia del mundo la tienen guardada, y aquí te dejaban el término en español que no significa nada. ¿Se entiende? Pues así hicieron con todo. ¿Qué pasa? Que los guanches para eso sí tenía un significado en guanche. O sea, todo eso que está por ahí en guanche tiene un significado en guanche. Lo que hicieron los españoles fue darle una pronunciación acorde con nuestro idioma. Entonces, en ese proceso ocurrió algo, que fue los españoles y sus compinches venían sistemáticamente a destruir la cultura guanche, porque vinieron a arrasar con todo y a instaurar su cultura. O sea, la cultura guanche tenía que desaparecer. ¿Y cómo hicieron eso? Aplicando terror, aplicando horror, aplicando esclavitud, aplicando torturas, aplicando maldad absoluta. Y esto no está dicho con retintic, es que es lo que es. O sea, son la gente más vil que ha pisado esta tierra, la gente más inmunda que se ha visto por aquí, y a la gente que ha generado terror sin límites hasta que el pueblo se sometió y le dijo bonito a todo lo suyo. ¿Qué pasa? Tú llegas ahora y naces en Canarias y empiezas a hablar de historia, y hablas de historia en español, hablas de fulanito, del señor tal, del señor no sé qué, que si el Cid Campeador, que si no sé qué, no sé cuánto tal. Aparte de un menjunje de mentiras que puede haber ahí tremendo, que las hay, pues solo se habla de cosas de españoles. Tú le preguntas a la gente de los guanches y se nota un pozo enorme de oscuridad que la gente no sabe iluminar y no sabe decir nada. O sea, los guanches, ¿qué? Lo más que te dirán es ¿qué? O sea, vivían por aquí, sí, llegaron los españoles, se mezclaron y qué bonito y ya está, y somos españoles. Pues no. Aquí los españoles llegaron, pusieron a los guanches a trabajar para ellos, y los guanches con los españoles no se mezclaron. O sea, eso es estúpido y aparte es mentira. O sea, es un cuento como tantos de los que estoy hablando que contaron los curas. ¿Qué pasa? Que
para ocultar todo lo que hicieron, para para instaurar esa cultura, para afianzar la creencia de la gente en lo que ellos contaban, pues no iban a contar, mira, estuvimos torturando a todo Dios aquí, nos llevamos en barco a no sé cuánto, los vendimos en Sevilla, esclavizamos a media isla, o después esclavizamos a la otra media, y los sometimos, no, guanches de pases, guanches alzados, no sé qué, el príncipe, la princesa, el rey no sé cuánto, que si hubo una batalla, que si tal, que si cual. Señores, todo eso es mentira. ¿Qué ocurrió? Pues para dignificar un poco la historia, su historia de criminales, su historia de mafiosos, su historia de gente inmunda, su historia de asesinos, de simple mafia criminal, de asesinos profesionales, de esclavistas, de traficantes de seres humanos, de personas que cometieron los mayores horrores que se puedan imaginar. Aquí la gente vivió aterrorizada. Si están las casas llenas de cruces en las fachadas es porque todo el mundo estaba aterrorizado. Y no porque el crucificado les pareciera hermoso, ni la Virgen hermosa, ni nada. Fue por terror, por miedo y nada más. Pues lo que les estaba diciendo, para ocultar todo eso que hicieron los curas, esos lugares que los guanches denominaron así o asá, porque no querían olvidarse de su pasado, de sus amigos, de su familia, de sus padecimientos y de sus horrores, por orgullo, porque era lo único que les quedaba, lo único que le permanecía como propiedad de los guanches aquí ya era el recuerdo, las palabras, la memoria, los mensajes, las expresiones. Esas palabras, los curas las usaron para hacer esos cuentos que se estudió la gente hoy. Por ejemplo, lo que les estaba diciendo, la princesa no sé qué hizo no sé cuánto, el rey no sé qué hizo no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Esos nombres de reyes, de princesas, de sitios, de toda esa mondinga, toda esa basofia cultural, son las expresiones que usaron los guanches para dejar grabado en la memoria lo que ocurrió. Y ahora vamos a hablar guanches, si le van a poner los pelos de punta, yo por lo menos a mí se me ponen. Ya les dejé en el Facebook el tema de las papas, de las papas chineguas, y uno se me rió. O sea, hay gente, lo más patético de esto es que hay gente experimentada que lleva toda la vida con pues detrás del asunto guanche y estudiándose todo lo que hay y tal, y le llega a alguien y le dice que la palabra chinegua es una cosa tan tonta, se me ocurrió poner ahí, que no es la bobada esa que dicen que surgió de la expresión King Edward, que eran unas papas que no sé qué, de Inglaterra, del rey Eduardo, que en inglés se decía King Edward. Y claro, aquí los guanches, como eran retrasados profundos y burros del copón, pues dijeron Quinegua, porque no sé hablar nada, no tengo mi propio idioma, no tengo mis propias expresiones, no tengo mi cultura, no tengo mi cabeza, no tengo mi inteligencia. Y dijeron, papá, Quinegua, y Quinegua. Y se empezaron a reír, a hacer el imbécil, Quinegua, y se quedó Quinegua. Pues no. O sea, hay que ser un poco más consciente, ¿vale? Sobre todo cuando alguien te da la idea. Vale que hasta ahora te haya escrito todo lo que te digan porque no hay nada. Pero cuando alguien te dice, mira, es que esto es chinegua, es una expresión guanche casi literal. Si se fijan en los topónimos que hay, estoy haciéndolo todo improvisado, ¿de acuerdo? Sé que exploto. Ya el vocabulario guanche está por todas partes. Tú llegas a Tenerife y ves chío, ves, yo qué sé, chirche, ves luego en La Gomera ves eremigua, ves tinajo o ves, yo qué sé, y todas las sílabas chine y gua están en guanche, ¿de acuerdo? Entonces, no me digan a mí que los guanches simplemente le dijeron que es que las papas son King Edward y tú vete pronunciando como puedas, ¿no? Porque ellos decían chine gua, ¿ok? Y eso es el nombre de las papas. Que no será el nombre que le dieron ellos, sino, como digo, puede ser un nombre que los mismos curas cogieron, o los mismos soldados, o quienes sea que estuvieran con ellos, los esclavistas, les oían decir Quinegua o Chinegua, Chinegua, y entonces ellos mismos se reían de los guanches, Chinegua, por las papas Chinegua, Chinegua, Chinegua. Estaban hablando de cierta cuestión que ya dejé caer por ahí. Y eso se llegó a tratar de tal modo que quedó asociado a las papas y nada más. Y por eso se quedaron papas chinegua, porque son papas chinegua, que en realidad es chinagua.
¿vale? Y se quedó así con el uso. Y para que vean lo que le estoy diciendo, entonces en sitios así como el Monís, como yo que sé, en Gran Canaria, en Ensite, o en yo que sé, Tunte, sitios en todas las islas, hay un montón de sitios, que me pongo a pensar y mejor no pronuncio nada porque no me acuerdo bien exactamente de todo, pero y no quiero decir nada que no quiera decir, entonces lo pueden mirar, que todo el mundo sabe que hay un montón de topónimos, y en esos topónimos está la historia nuestra. Hay sitios con una historia impresionante en todos lados, desde aquí hasta La Palma y hasta Fuerteventura y Lanzarote, y no paras de ver cosas. Y cómo los guanches contaron todo lo que ocurría ahí. Y en esos sitios, con esos topónimos, se hicieron las palabras españolizadas. Y para que vean un caso como el que tenemos en Icó, que es el de Monís, estaba el otro día hablando del Riquel, que ahí pasó algo y tal. Y Monís también es guanche, o sea, son palabras que están ahí y nadie sabe por qué, no saben qué significa. No sé por qué le llaman Monís, pues ya está. Y vamos a ver de dónde viene el Monís. El Monís viene de una expresión guanche, que es, estoy moviendo la cámara al tuntún, yo espero que no os moleste. Viene de una expresión guanche, que es menasha. Lo que pasa es que al pronunciarlo en guanche dice menesh. Y el menesh se quedó a Monís. ¿Se entiende? Eso es guanche. Menesh. Se escribe menashe o menashe y se lee menesh. Así lo diría un guanche más o menos. Menesh. Y eso es Monís. ¿Se capta? Y está contando lo que ocurrió ahí detrás con los españoles, ¿de acuerdo? Y eso no es un nombre de una princesa, no es un nombre de un rey guanche, no es un nombre de un santuario guanche, ni historias de esas como se cuentan por ahí, ¿vale? Pues lo mismo ocurre con un montón de cosas, ya lo he contado. Chachirachi no es como llamaban a la Virgen. Chachirachi habla de los esclavistas. Lo que pasa es que ellos le dieron la vuelta para encubrir. Tamaragua no es lo que la gente piensa. Yo qué sé, les podría decir un montón de cosas, ¿vale? A montones. Por eso, ya se lo estaba diciendo el otro día, los que están hartos de estudiar cultura guanche, los que tienen memorizado un montón de historias guanches y los que... no sé, todo. Yo no sé ya cómo están ahora mismo, si han escuchado esto, pero yo para llegar a decir esto he tenido que pasar bastante, no sé si llamarlo un shock o una impresión o qué. Está todo enterrado en mentiras. Y los curas aquí no son más que esclavistas. Ténganlo clarísimo de una maldita vez, por favor. El culto de los curas es mentira. Y la historia de los curas acerca de Canarias es mentira. La verdadera la tienen guardada en cajones, en el Vaticano, en sus archivos. Y muchos clérigos saben guanche, entienden guanche, escondieron el guanche, lo españolizaron. Y nos contaron historias estúpidas, que no tienen ninguna sustancia y que no tienen nada, ¿vale? No paro de encontrarme cosas, no paro de descubrir cosas, no paro de flipar. ¿Qué les voy a decir? Este pueblo que ven aquí es Icó de los Vinos. Y lo mismo que todos los pueblos de Canarias, es un pueblo levantado por esclavistas. Con horror. Es un pueblo, como todos los de Canarias, donde se podría hacer una ruta de los horrores, describiendo lo que pasó ahí. Y está ahí para entenderlo y ser contado, ¿de acuerdo? Y en todos los pueblos igual. Es todo un saqueo, o sea, no hay más, ¿de acuerdo? Y somos guanches y se acabó. Y estábamos aquí antes de que España existiera, ¿vale?
entiéndanlo ya y déjense de bobadas, que no pasa nada, ¿vale? No hay que seguir con las cruces en las fachadas, no hay que seguir yendo a misa, no hay que seguir cargando santos, ni vestiendo cruces, ni vírgenes. Y por senderos de estos veníamos todos. Y por senderos de estos vamos a seguir yendo.